Capítulo 12. El íntimo de Dios gana almas. Dios planificó desde el principio restaurar su relación con el ser humano, ejecutando el plan de redención a través de la muerte y resurrección de su Hijo, Jesucristo, poniendo su Espíritu en aquellos que decidan recibir la gracia y preparándonos así para una eternidad junto a Él. David, en momentos de intimidad con Dios, recibió este conocimiento siglos antes de que el Mesías se manifestara. Es este conocimiento el que abrió sus ojos a una verdad mayor que el trono de la nación de Israel. Le fue revelada una gloria que superaba por mucho todas sus riquezas, un señorío universal y eterno. Es la revelación de esta gloria lo que nos mantendrá hambrientos y anhelantes de su presencia. Conocerle despertará esa semejanza que en un principio fue sellada en nosotros, cuando fuimos creados. Al asemejarnos a Él amaremos lo que Él ama. Como a David, la intimidad nos llevará a disfrutar del arca, mas no solo para nosotros, sino que procuraremos que otros tengan acceso a ella. Esta es nuestra asignación como íntimos de Dios, crear espacios en los que otros también puedan intimar con Él. Como vimos antes, David consideró en su tiempo de paz que el arca merecía un espacio más adecuado para ser colocada. Pero, en lugar de traerla a su habitación, donde le pudiera beneficiar a él de manera exclusiva, su visión fue más allá y propuso edificar una casa donde muchos pudieran rendir su adoración. Cuando tenemos revelación de la gloria de Dios, las comodidades no nos alejarán de su presencia. Por el contrario, nos motivarán a invertir nuestros recursos en el proyecto eterno de nuestro amigo íntimo, el gran proyecto de Dios, en el que se ha esmerado desde antes de la fundación del mundo, es la restauración de su relación con el hombre, la cual el pecado quebró. Hoy día millones de personas ignoran el interés de nuestro Creador por reunir nuevamente sus hijos e hijas perdidos, por los que no escatimó esfuerzo por quienes entregó a Jesucristo como el pago perfecto de la deuda que al pecar adquirimos, lo cual nos destinó al infierno. Una vez completada su obra redentora, Cristo resucitó, trayendo una esperanza de vida eterna para todos los que crean en Él. Esta noticia maravillosa es lo que conocemos como Evangelio. Es el tesoro que necesitamos encontrar en este mundo en el que muchos transitan sin esperanza, por desconocer que Dios tiene interés genuino en ellos y una salida a sus aflicciones, no importando cuáles sean. Volviendo a David, él encontró este tesoro al contemplar la realidad de que el propósito de Dios para la humanidad trascendía sus años en la tierra. Propósito que está por encima de cualquier rey que existió o existirá. Le fue revelada la gran verdad, que Dios un día establecerá un reino sempiterno. Entonces propuso sacar el arca de Dios de las sencillas cortinas y establecer una casa donde muchos se encontrarían con su gloria. Y Dios no espera menos de nosotros. La intimidad que hemos ido construyendo con Él, su interés en nuestras vidas, el favor que le hemos visto manifestar y la gracia que ha revelado deben llevarnos a ver a los demás como Él nos ve, a sentir amor por toda la humanidad, como Él lo siente. Si llegáramos a creer que hemos superado con éxito todos los escalones antes mencionados en nuestro ascenso a la intimidad, pero no arde en nuestros corazones el deseo de dar a conocer a Dios ante quienes nos rodean, nuestra intimidad con Él sería cuestionable y nuestro esfuerzo vano. Es cierto que a través de una vida de intimidad con el Espíritu Santo de Dios lograremos ver en nosotros muchas evidencias de su gracia y poder. Disfrutaremos la manifestación de dones espirituales, que vienen como regalos en consecuencia de las horas en su presencia. Resplandeceremos como Moisés al bajar del monte. Sin embargo, el apóstol Pablo, luego de enumerar los múltiples ministerios y carismas con los que la cercanía con Dios nos equipa, dice que nos presenta un camino aún más excelente, el amor. Para explicarlo un poco mejor, veamos una perla más en el cofre de experiencias de nuestro héroe de fe e intimidad con Dios, David. En su anhelo por cumplir una promesa, nos dejó un bello ejemplo de lo que es amar. Durante sus años en palacio, cuando asistía al rey Saúl, desarrolló una hermosa amistad con su hijo, el príncipe Jonatán. Tanto que al verse obligado a huir por causa del odio de Saúl, no lo hizo sin antes concertar un pacto de fidelidad con su gran amigo. Uno al otro se prometieron velar por su descendencia, si alguno llegaba a faltar. Con el paso de los años y con la muerte del rey y de su hijo, muchos de los descendientes de Saúl huyeron de Jerusalén y otros fueron muertos.
Pero un hijo de Jonatán llamado Mefiboset logró sobrevivir, gracias a que una nodriza lo sacó a tiempo del palacio, aunque en la huida lo dejó caer. Esto provocó que Mefiboset creciera con un impedimento físico. Finalmente el joven cojo fue a parar a un lugar de precariedad llamado Lodebar. Una vez David fue establecido como rey de Israel, y habiendo recibido palabras proféticas de labios de Natán, acerca del pacto que Dios se comprometía a cumplir con su descendencia. Este íntimo de Dios recordó el pacto que él mismo había sellado con quien en su juventud fue su mejor amigo, Jonatán. Cuando sus sirvientes le comunicaron que efectivamente había sobrevivido un joven hijo de Jonatán, de inmediato David ordenó traerle y honrarle, entregándole las tierras que habían pertenecido a su padre e invitándolo a comer en su mesa cada día, cumpliendo así su palabra de velar por los descendientes de inseparable amigo. Este hermoso relato de 2 Samuel 9, cargado de gracia y misericordia, deja traslucir la revelación que David recibió en cuanto al amor. 2 capítulos antes, en 2 Samuel 7, David anhelaba ofrecer una casa digna para colocar el arca de Dios, como una forma de honrarle. Poco tiempo después se encuentra a Mefiboset, un ser humano que, pese a su limitación física, descendía de la estirpe real. Era hijo de alguien a quien David amó y que se encontraba en necesidad. ¿Qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo al colocar esta historia de Mefiboset pocos versículos luego del pacto de Dios con David? Tanto amó el joven David a Jonatán, que hubiese estado dispuesto a compartir con él su reino. Pero ya Jonatán no estaba, había muerto. En la eternidad no necesitaba los favores que el rey podía ofrecerle. Así que David buscó a Mefiboset, hijo de su amigo, lo bendijo y ayudó. Nosotros también debemos procurar hacer bien a otros hijos de nuestro amigo, prójimos con necesidades, físicas pero principalmente espirituales. Si decimos tener un pacto con Dios, y queremos honrarle, debemos entonces amar a sus hijos, buscarlos e invitarlos a sentarse con nosotros en la mesa de la salvación. Porque Dios es espíritu y habita en la plenitud. Todas las cosas son suyas y no tiene necesidad alguna. Pero a nuestro alrededor hay millones de Mefiboset que sí necesitan de nuestro apoyo. Si nuestra vida apasionada por Dios nos lleva a querer darle todo lo que somos, podemos empezar compartiendo lo que Él nos ha dado con sus hijos perdidos, esos que vemos a diario, creados también a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, solo que a causa del pecado y del correr de esta vida han quedado lisiados y tanto dolor les ha impedido ocupar el lugar que, como hijos, les corresponde. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. 2 Samuel 9, 1,3, 5-7. Jesucristo dijo en uno de sus últimos discursos, Mateo 25, que la expectativa del Padre para con nosotros, mientras estemos en la tierra, es que nos guardemos del pecado y que sirvamos a los necesitados. Concluimos entonces que el verdadero acceso directo al corazón de nuestro Padre es parecernos a Él al amar lo que Él ama. ¿Quién mejor que el mismo Cristo para darnos el ejemplo de ello? Dedicó cada uno de sus días a servir, especialmente a los menos afortunados, pobres, enfermos, oprimidos y despreciados. Pero también presentó su plan de salvación a ricos y a religiosos. Su intimidad con el Padre lo guiaba vez tras vez a traer esperanza a quienes menos oportunidades parecían tener. Sus noches de oración no tenían interés egoísta ni perseguían fama. Se enfocó en su propósito de amar y servir, como espera que tú y yo nos enfoquemos en el nuestro. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4 y 18-19.
Aspiremos día a día a abrazar el corazón de nuestro Dios a través de la intimidad con Él, pero nunca olvidemos que su imagen y semejanza están en cada ser humano con el que nos chocamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:18:20. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Oración. Espíritu Santo, guíanos y haznos entender que abrazar un corazón necesitado del amor y la salvación de Cristo es a menudo el atajo más seguro hacia el tan anhelado corazón del Padre.